Hola, buenos días. Vamos a iniciar esta unidad 3 del curso Estrategias de Aprendizaje, donde vamos a ver metodologías para la implementación de algunas estrategias de aprendizaje que son complementarias a las que vimos anteriormente. Vamos a ver el método proyecto, los mapas conceptuales, el estudio de caso, las guías de autoaprendizaje, la resolución de casos y las simulaciones. En su conjunto son estrategias que van a permitir el aprendizaje activo y significativo de los estudiantes. Veamos los métodos proyecto. Bueno, el método proyecto es una estrategia de aprendizaje centrado en un problema real que obliga a que el estudiante se haga responsable de la solución de este problema, ¿verdad? Es un conjunto de acciones que se hacen en un horizonte de tiempo que involucra a los estudiantes en proyectos complejos del mundo real, a través de los cuales desarrollan habilidades y adquieren conocimiento. Se motiva el aprendizaje, la responsabilidad, el esfuerzo y la conciencia social. En general, los proyectos tienen una aplicación en comunidades de trabajo, en problemas sociales de un sector y son muy útiles para resolver problemas reales. Requieren el planteamiento de este problema y también requieren la consecución o el involucramiento de distintas áreas disciplinarias. El ideal es que un proyecto tenga una mirada interdisciplinaria. Dan la oportunidad de realizar investigaciones que le permitan aprender nuevos conceptos, aplicar la información, ¿verdad? Y representar su conocimiento de diversas formas en la solución del problema. Las tareas y los problemas que se plantean tienen una relación directa con situaciones reales. Estas tareas y problemas son relevantes para el ejercicio teórico y práctico y son muy importantes para el medio sociocultural en que se van a realizar. Están enfocados a la acción. Tienen como principal objetivo cambiar la situación de un contexto. Los aprendices tienen que llevar a cabo en forma autónoma acciones concretas, tanto intelectuales como prácticas. Están enfocados a lograr un producto, que es muy importante, que es la finalidad del proyecto. Y se trata de obtener resultados considerados como relevantes y provechosos, que serán, ¿verdad?, enjuiciados y sometidos al examen de expertos externos. La fase inicial de un proyecto, de un ciclo de proyecto, es diseñar su solución. Se parte por la solución, para lo cual se recopila información que nos permita dar algunas pistas de qué solución sería la más adecuada para el problema, usando distintas fuentes. También es útil plantearse una pregunta que sea importante de resolver con la ejecución del proyecto. Y se definen, ¿verdad?, las fases del proyecto, sus productos y sus objetivos. En la fase de planificación se elabora el plan de trabajo que se va a seguir, se definen las estructuras metodológicas que se va a trabajar y también los instrumentos y los medios que se van a utilizar para recoger la información y para evaluar el logro de los objetivos. Se considera también los recursos que se requieren. Hay recursos materiales, hay recursos humanos, hay recursos tecnológicos que tienen que ser considerados en el diseño del proyecto. Se prepara un cronograma de actividades de manera que quede muy claro qué se va a hacer, en qué momento y quién es el responsable de hacer este trabajo, y se prepara un presupuesto para poder llevar a cabo cada una de las actividades que implica el proyecto. Durante la fase de realización, cuando ya está aceptado el diseño del proyecto, ¿verdad?, la fase primera, se ejecuta la planificación y se monitorean los avances. Aquí es muy importante que no nos escapemos o no nos alejemos del plan original, de manera que el proyecto sea fiel
a la planificación que se realizó. Una vez concluida la tarea, está la fase de control y evaluación, con el fin de estimar la calidad del trabajo realizado, ver los resultados obtenidos y también ver el impacto logrado. En los proyectos es muy importante evaluar el impacto. Y hay evaluaciones muy complejas y también hay unas más simples para ver qué cambió después de haber ejecutado el proyecto. Esta discusión final, donde se revisa toda la ejecución del proyecto, desde su planificación hasta sus resultados, es una fuente de retroalimentación para el conductor del proyecto, que puede ser el docente o un profesional experto, y permite entonces planificar mejores proyectos en el futuro. El proyecto yo diría que es una de las estrategias de aprendizaje más útiles, ya que tiene una bajada real para solucionar un problema. Bueno, el mapa conceptual es una estrategia más bien de carácter cognitivo que permite aprender a aprender. ¿Por qué? Veamos qué es un mapa conceptual. Estos mapas conceptuales derivan de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, que se opone al aprendizaje por repetición. El aprendizaje significativo ocurre cuando intencionadamente la persona realiza una integración entre lo nuevo, los aprendizajes nuevos y los aprendizajes que ya tienen su estructura cognitiva, que ya conoce. Entonces, la persona que logra hacer esta integración, que crea esta estructura cognitiva nueva, uniendo lo que ya sabe con lo nuevo, ¿verdad? Logra una red cognitiva más extensa y por lo tanto tiene más facilidad para recuperar esa información. Los mapas conceptuales son representaciones visuales del conocimiento. Están mucho más cerca del modo de pensar de las personas y ayudan a aprender sobre la estructura del conocimiento, cómo se estructura un determinado contenido, cuáles son las partes que lo componen, cuáles son las partes más importantes, las partes más secundarias. Un mapa conceptual es la representación visual de la estructura cognitiva de un individuo. Nos permite ver cómo la persona está pensando. Es un instrumento para comprender y para expresar cómo la persona entendió un contenido específico. Por lo tanto, es muy útil para evaluar el manejo conceptual. Permite una mejor organización de la memoria a largo plazo. Es mucho más confiable y duradero porque expone, ¿verdad?, el contenido en distintas secuencias. Colabora en desarrollar la comprensión lectora, ya que implica la lectura previa, el pensamiento crítico. La persona tiene que analizar lo relevante de lo secundario y la capacidad de síntesis, elegir lo principal de un contenido. Se sabe que la mente recuerda mejor cuando algo nuevo es conectado con lo que ya se conoce y establece relaciones más precisas. ¿Qué expresan los mapas conceptuales? La conectividad que hay entre los conceptos y las relaciones significativas que hay entre ellos. Las categorías de los conceptos definidas a partir de sus relaciones. Esto es, si es un contenido más complejo, de lo más complejo a lo más simple, de lo fundamental a lo secundario. Y también constata la presencia del conocimiento precedente, del que está antes de. Bueno, aquí hay un ejemplo que ustedes ven que hay un tema central que está conectado a través de una palabra o una frase con dos subtemas. Y esos dos subtemas a su vez se dividen también en elementos específicos. Entonces tú tienes ahí una gráfica que denota cómo la persona comprendió un determinado contenido, ya que lo pudo graficar, ¿verdad?, y dividir entre las ideas que son sustantivas de las ideas secundarias. Esta visión gráfica ayuda a recordar mucho mejor el contenido. ¿Cómo se construye un mapa conceptual? Bueno, no es complejo, es una herramienta de aprendizaje, una estrategia de aprendizaje bastante fácil de implementar. Implica la lectura de un texto, después reconocer las ideas centrales de las ideas accesorias, listar los conceptos que representan esas ideas, establecer las relaciones entre los conceptos, seleccionar
proposiciones o conectores, que son pequeñas frases que dan sentido a la unidad entre los conceptos, y diseñar entonces las figuras y las líneas de relaciones. Como ustedes ven, desde la lectura a la gráfica hay una representación total de un contenido que permite entonces expresarlo y también memorizarlo. Bueno, vamos a ver ahora el estudio de caso, una estrategia muy usada en diferentes profesiones y en diferentes situaciones. ¿En qué consiste el estudio de caso? El estudio de caso es una estrategia de aprendizaje que utiliza un caso para la discusión de un grupo que puede encontrar distintas soluciones a un problema. No da soluciones, sino que invita al estudiante a generar soluciones. Lo lleva a pensar, a contrastar sus conclusiones con las conclusiones de otros integrantes del grupo, a aceptarlas o no, a discutirlas y a expresar también sus sugerencias. Lo entrena en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones en equipo. Le permite desarrollar la habilidad creativa, la capacidad de innovación, y representa un recurso para conectar la teoría a la práctica. El estudio de caso es una técnica muy usada para llevar a los estudiantes a la realidad y para que ellos vean situaciones que ocurren en el aquí y en el ahora y en un determinado contexto. Incentiva el juicio crítico, ya que el estudiante debe pronunciarse críticamente sobre las situaciones que está exponiendo el estudio de caso. Es también una estrategia que apoya la reflexión y la autonomía de los estudiantes. Estimula el aprendizaje significativo, ya que el estudiante debe involucrarse en forma activa en el análisis y en la discusión del caso. Debe hacerse parte de ese caso. El caso se puede definir como una representación de una situación de la vida real, que da posibilidades para la reflexión y para el aprendizaje. En este sentido, es muy necesario que la elección del caso permita esta reflexión, o sea, que sea un caso que tenga varias variables que están presentes en el caso. Bueno, se ha usado desde 1980, yo diría, ahí está puesta al revés la cifra, el año, digamos, en la Universidad de Harvard, de 1980 en la Universidad de Harvard. Pero es un dato que queda aclarado, ¿verdad? Ya. Hay tipos de estudios de caso. A lo menos hay 3 tipos. Está centrado en el análisis de un caso ya estudiado y resuelto por especialistas, entonces la persona se ve enfrentado a soluciones que ya han ocurrido y tiene que analizar por qué esas soluciones son las mejores. Hay otros casos que tienen que ver con acciones legales, con la aplicación de normas legales establecidas a casos particulares, o sea, de lo más general a lo más particular. Y también hay estudios de caso que no tienen la solución y que deben resolverse in situ por los estudiantes. Bueno, ¿cuál es la estructura del estudio de caso? Identificación y análisis del problema incluía las posibles causas. Es muy importante ver las causas, ya que eso aclara la complejidad del caso que estamos viendo. Formulación de los problemas o puntos clave del caso. Formular posibles soluciones para los problemas clave. Evaluar todas las alternativas. Acá es súper importante la lluvia de ideas en torno a proponer alternativas factibles de realizar, pero distintas, de manera de tener una gama de alternativas en la cual elegir. Indicar cuál es la alternativa elegida y por qué se elige, cuáles son los fundamentos teóricos que motivan la elección de esa solución. Y esa justificación hay que hacerla con datos y con elementos teóricos. Allí viene la aplicación de la teoría. También hay que dar ciertas medidas para introducir la solución, o sea, quién la va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, el costo que tiene, ya que las soluciones, ¿verdad?, son complejas e implican una serie de variables. Y en el caso también se puede ver fases.
la planificación de la solución, la realización de la solución y la finalización o definición total. Y finalmente las repercusiones o consecuencias que puede tener una determinada situación. También se puede hacer ahí una hipótesis de qué pasaría con la solución que se ha elegido. Este es un anexo un poco al caso. Finalmente se sacan conclusiones sobre el aprendizaje que se obtuvo a través de este proceso de dar soluciones a un caso que ya está definido. Bien, las guías de autoaprendizaje. Vamos a ver en qué consisten y cuál es su utilidad y cómo se realizan. Bueno, la guía de autoaprendizaje es un mecanismo muy útil, una estrategia tremendamente importante, ya que permiten que a través de un texto se pueda trabajar un contenido. Potencia las posibilidades de enseñanza, tanto a través de la interacción cooperativa como del trabajo autónomo. ¿Por qué? Porque la guía se puede hacer en forma individual o se puede hacer en pequeños grupos. El momento de la guía tiene que darse en un momento de interacción, donde la figura del docente es muy importante. El docente acompaña a la guía, aclara momentos de la guía, ¿verdad? Y también promueve el intercambio entre los estudiantes. Aquí el rol del docente es totalmente distinto a un docente tradicional que dicta una clase. Él ya no está frente al grupo, sino que está trabajando al lado del estudiante, guiando en forma personalizada a cada uno y atendiendo a aquellos que más necesidades tienen o que presentan más dificultades para resolver la guía. Lo cual permite al docente hacer un seguimiento individual del progreso de cada uno de los estudiantes y de sus características particulares. Algunos docentes lo usan para presentar situaciones problemáticas antes de empezar el estudio de un contenido. Otros lo usan después, ¿verdad?, que ya aprendieron los contenidos. Y otros lo usan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el aporte de las guías? Da oportunidades para trabajar en grupo, usa el contexto en que se encuentra el estudiante y el lugar de formación, ya sea la escuela, la universidad o el instituto, o un grupo de estudio independiente. Solicita que el alumno realice ejercicios de autoevaluación, lo obliga a autoevaluarse, permite al estudiante ejercitar la redacción del informe final, porque terminada la guía, el estudiante debe hacer un informe, ¿verdad?, señalando las conclusiones del uso de la guía, qué aprendió y cómo lo aprendió y qué estrategias le fueron más útiles para aprender. Permite que convivan distintos ritmos de aprendizaje, ya que no tiene un tiempo así determinado. Lo importante es que se haga correctamente y abre la posibilidad de múltiples respuestas y búsquedas de parte del estudiante. El estudiante tiene autonomía para buscar información en la web y complementar, ¿verdad?, lo que ya sabe o ha visto en la clase con información adicional. Requisitos para hacer una guía de autoaprendizaje. Tener un vocabulario que los alumnos comprendan, o sea, usar palabras en general que estén dentro del repertorio de lenguaje del estudiante. Dar las instrucciones en forma muy clara, en forma muy directa, de manera que no queden dudas de qué hay que hacer y de cómo hacerlo. Usar un título muy concreto, que puede ser una pregunta. Usar títulos o subtítulos en cada una de las partes de la guía, o sea, de los contenidos que se van explicando. Proponer el uso de diferentes fuentes para responder la guía. Y usar también preguntas o temáticas que requieran usar conocimientos previos de los alumnos, de manera que vaya siendo más familiar responder la guía. Bien, como vimos, la guía tiene mucha importancia porque permite el trabajo autónomo del estudiante. Veamos ahora la resolución de casos. Esta técnica se usa en disciplinas bien específicas donde se soluciona un problema que está afectando los objetivos que se quieren lograr.
Para localizar el problema, para identificar de qué características estamos hablando, cuál es el problema que estamos enfrentando, se pueden hacer preguntas. Por ejemplo, ¿dónde está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿En qué momento sucede? ¿A quién involucra? ¿Por qué ocurre este problema? Todas estas preguntas permiten, ¿verdad?, ir acotando el problema y buscando la resolución más pertinente. Para identificar el problema, para resolverlo en toda su etapa, hay una serie de técnicas que ustedes pueden revisar. Ahí está el sitio donde ustedes pueden buscar específicamente la tormenta de ideas, el análisis de Pareto, las entrevistas, las encuestas. En general, la resolución de problemas tiene semejanza con el estudio de caso, pero tiene otra complejidad, ya que implica enfrentar el caso y situarlo, ¿verdad? Y resolverlo usando todas estas distintas técnicas que hemos expuesto en esta slide. Bueno, por último, vamos a ver la última estrategia de aprendizaje, que es bien interesante y que se aplica en distintos contextos formativos, como por ejemplo la medicina, la ontología, las leyes, bueno, la profesión docente, la publicidad, etcétera, las comunicaciones, el periodismo, que es la simulación. ¿En qué consiste? En situar al estudiante en un contexto que imite más bien algún aspecto de la realidad, que sea muy similar a la realidad y donde se experimenten situaciones donde él tenga que actuar en el futuro de esta manera. O sea, lo pone en la situación de ejercitar conductas que va a realizar en un futuro cercano, colocando un contexto complejo, de manera que exige al estudiante aplicar lo que ha aprendido. Es una estrategia de aprendizaje que logra en los educandos el desarrollo de un conjunto de habilidades para alcanzar modos de actuaciones más complejas. O sea, lo obliga a integrar distintas asignaturas, distintos conocimientos y buscar también información nueva para realizar la simulación. Es una práctica muy similar, análoga, a la que el estudiante va a realizar en el futuro en diferentes áreas o escenarios en que se va a desempeñar. O sea, lo pone en situación que en el futuro cercano va a tener que enfrentar en la realidad. Por eso que se llama simulación, porque simula un comportamiento que él va a tener que realizar. Antes de aplicar la simulación, conviene hacer unas breves guías que orienten al estudiante de qué se trata esto y cuáles son las claves, y también al profesor, de manera que quede muy claro el objetivo que se está persiguiendo. También se recomienda que el profesor haga una demostración inicial a los estudiantes para que haga un planteamiento teórico, una introducción teórica, fundamente esa situación específica, esa actuación, la contextualice, ¿verdad?, en la teoría a la cual responde. Por lo tanto, aquí se emplea una enseñanza teórica y una enseñanza práctica, y permite que los estudiantes ejerciten en forma independiente desempeños que van a tener que lograr en el futuro. ¿Para qué sirve? ¿Qué evalúa una simulación? Búsqueda e interpretación de datos, que es bien importante porque el alumno se ve exigido a buscar información para simular. Que se identifiquen los problemas, claramente. Que se aplique conocimientos prácticos, porque va a tener que simular un desempeño real. Que ponga en juego habilidades profesionales. También permite evaluar la competencia que tiene el estudiante para el desempeño futuro. Y también permite evaluar la eficacia del plan de estudio. O sea, si el plan de estudio que el alumno ha seguido le ha permitido, ¿verdad?, comprender cuál sería las claves de su desempeño como profesional. Bien, esto ha sido entonces lo que hemos visto en la unidad 3, donde hemos revisado varias estrategias de aprendizaje y hemos visto también su forma de aplicación. Muchas gracias.